Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Estamos en el día de campo de variedades de soja de la cooperativa Volendam, en donde brindan un espacio especial para los socios productores y así también agricultores de la zona. Ahora estoy en compañía con el ingeniero forestal Norbert, quien nos va a estar hablando un poco sobre el encuentro y lo que fue esta gran organización. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, muchas gracias y gracias por estar presente también en el evento. Perfecto. ¿Nos puedes comentar un poco, la organización? Hay varias empresas de los agronegocios que formaron parte de esta jornada, ¿verdad? El trabajo que llevaron a cabo. Sí, el trabajo se desarrolló, así como vos mencionaste, es un ensayo de variedades de soja. Fue sembrado el 23 de octubre con el auspicio de 2 empresas, ECOP y Agrofértil, y con la participación de 9 empresas obtentoras de semilla. Total se presentaron 22 variedades de soja, más bien adaptadas acá al norte, a la región, a la zona de la cooperativa, o a la región de San Pedro, Concepción. Entonces eso fue un poquito la idea de ver materiales adecuados a nuestra zona, muy particular, ¿verdad? Siempre. Entiendo. Bueno, en cuanto a la recepción de los productores, podemos hablar de la asistencia también, cómo se estuvo viendo. Estuvimos ya recorriendo con las cámaras del grupo TV Rural, viendo a los productores bastante interesados con las propuestas que ustedes brindaron. Sí, hubo muy buena integración de los productores con los técnicos. En realidad es un evento que ya se conocen la gente de otros eventos y bueno, acá al norte en este momento nos está mostrando otra vez su cara de verano seco, muy caluroso. Entonces a los productores les interesa ver también cómo se desarrollan los materiales en estas condiciones bastante adversas, ¿verdad? Podríamos hablar de esas herramientas, no de las variedades en sí de soja, pero de las herramientas que brindan los agronegocios, en este caso que estuvieron presentes. Bueno, ellos acompañan uno con el tema de las semillas, las variedades, acompañan desde el momento de siembra. Es una exigencia que nosotros ponemos, que estén ellos desde el momento de la siembra. Después con la empresa ECOP se hizo todo el paquete de nutrición. Con la empresa Agrofértil todo lo acompañaron con los productos, control de plagas, enfermedades y control de malezas. Y bueno, hoy estamos al día 100 y las empresas todas se presentaron también para organizar este día de campo, entonces siempre es algo que hacemos en conjunto. Con respecto a esta época, la recepción de los productores, ¿cómo está llevando la cooperativa? ¿Cuáles son las estrategias que están brindando? Bueno, la cooperativa siempre trata de acompañar al productor desde el momento de la planificación, también con la provisión de insumos, de créditos, de servicio de asistencia técnica gratuita para los socios productores. También no solamente se hace la planificación, sino también el monitoreo, cómo se desarrolló la intención de siembra, si se cumplió o no, porque siempre el clima también juega un papel preponderante. Uno planifica y muchas veces el clima hace cambiar de planes. Entonces siempre nosotros tratamos de continuar con eso, después de medir también los rendimientos, de ver las variedades. Realmente la cooperativa está muy enfocada en participar, de salir a campo, de hablar con los productores. Tenemos un grupo de 60 productores, entonces es algo que se puede hacer. Entiendo. Bueno, la cooperativa está brindando obviamente un servicio integral al agricultor. Podemos hablar también un poco sobre la historia de la cooperativa, o si tiene una estimación de socios que integran la institución solidaria. Y bueno, la cooperativa la comunidad en realidad está ahora, el día de mañana está cumpliendo 77 años. La cooperativa en sí fue reconocida en el año 51. Entonces tenemos muchos años ya de trabajar en cooperativa. Actualmente la cooperativa cuenta con 324 socios. Tenemos alrededor de 60 productores agrícolas.
Y en eso hay que enfatizar porque la agricultura es el sostén económico, un sostén económico muy, muy importante acá dentro de la comunidad. El otro es la ganadería también y también, por supuesto, lo del sector servicios, pero la agricultura es un gran porcentaje de la economía. En cuanto a servicios, sería en este caso asistencia a la parte técnica de máquinas agrícolas también. No tanto, los productores en general disponen de maquinarias propias, sí en otro tipo de servicios, asistencia técnica, servicios financieros, servicios contables, servicios de provisión de insumos, combustible. Entonces prácticamente la cooperativa, el productor puede valerse de la cooperativa para todo en realidad, la comercialización también. Entonces se encarga de todo la cooperativa. ¿Y cuáles son otros cultivos que maneja la cooperativa aparte de la soja? Y la soja y maíz es bastante fuerte también, por más de que hay problemas con cigarrita también. Después algo de trigo, avena, abonos verdes, algo, pero la soja es bien importante. Hoy día estamos con casi 13.000 hectáreas sembradas de soja. Para ir finalizando un poco, si podríamos también mencionar alguna estimación de rendimiento de la soja por hectárea en esta época. Y tuvimos 2 épocas de siembra muy bien separadas por un periodo de sequía. Y en la primera siembra, que es alrededor del 30%, hay rendimientos que van desde 1.000 hasta 4.000 kilos. Es muy difícil estimar, pero calculamos que podría estar entre 2.300 a 2.500 kilos el promedio. Bueno, y ahora queda esperar cómo se desarrolla el 70% restante, ¿verdad? Que hasta ahora veníamos bien embalados, venía muy bien, y ahora estos últimos días de sin lluvia están afectando. Perfecto, ingeniero. Bueno, ¿algún mensaje que quiera brindar al productor? Y bueno, mantener la frente en alta por sobre todo, ¿verdad? Tenemos que lidiar con esto. El productor hace lo que puede, lo que tiene que hacer, y el clima no lo manejamos, entonces hay que tomarlo de arriba, ¿verdad? Y seguir trabajando con la cooperativa y mantenerse juntos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, desde las cámaras del Grupo TV Rural vamos a estar contándote más de este gran encuentro de la agricultura, en donde la cooperativa Volendam, como cada año, se luce brindando grandes herramientas y también, bueno, ventajas al productor. Estoy en compañía del doctor Claudio Fioretti para conversar un poquito acerca de un tema muy importante a tener en cuenta, y esto tiene que ver con la genética y la cadena de valor productivo. ¿Implica la genética en esta cadena de valor, doctor? Sí, claro, es el primer eslabón, es como arranca todo. Digamos, el insumo genético o la matriz genética, que la tenemos a través de toros, de semen, de embriones, en las razas mayoritarias que tenemos en Paraguay, que son índicas y derivadas de índicas. Ahí arranca la cadena de valor, y el desafío siempre es cómo hacer para trasladar ese valor a la producción comercial, hacia la cría, hacia la recría, hacia el confinamiento y finalmente a la faena, para que esa carne dé más calidad, ese animal producido con mayor eficiencia, con mayor sustentabilidad, de manera más rápida, usando menos recursos, llegue finalmente al consumidor, que cada vez está más inquieto en saber cómo producimos y cómo transformamos los alimentos. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr realzar este valor en la productividad? Bueno, principalmente, digamos, en genética uno tiene varios mecanismos. Hoy, digamos, la mayoría de la genética se vende con mediciones, digamos, estadísticas, con lo cual ahí ya empezamos a tener información real del potencial genético del animal, y después esa información
va a depender de cuánto implementemos un sistema de trazabilidad o de certificación de origen o de preacondicionamiento de animales o de, digamos, loteo por tamaño, por peso, por musculatura, por sexo, etcétera, etcétera, para encaminar y tratar de mantener esa inversión en genética hacia el próximo eslabón, que es el recriador o el feedlot. O sea que es todo un manejo intensivo, digo intensivo en el sentido de que hay que estar muy atrás de la cosa, pero es posible y de hecho es a lo que nos tenemos que abocar. ¿Cuáles son los factores que justamente afectan o trancan un poquitito este tema del valor, de agregar valor a la productividad? Y bueno, yo creo que lo principal en los sistemas subtropicales, como puede ser Paraguay, norte de Argentina, en fin, los países básicamente de Sudamérica, es la falta de integración que tiene la cadena, en definitiva, la cantidad de segmentos que tenemos y el medio ambiente que muchas veces nos fuerza a tener que trabajar con un animal que tiene potencial genético pero el medio ambiente no alcanza. Por ejemplo, crecimiento tardío porque no comió lo que tenía que comer a temprana edad. Por ejemplo, carcasas con cobertura de grasa insuficiente que no brindan la terneza que queremos, o con el marmoreo por debajo de lo óptimo, con lo cual no tenemos la terneza, ni el sabor, ni la jugosidad. Entonces hay muchos parámetros que tienen que ver tranqueras adentro, que hay veces que son difíciles de llevar a cabo y afectan fuertemente en esa calidad del producto final. ¿Cuál es la importancia que tiene la genética para lograr un buen toro en venta? Todo, te diría que todo. Por supuesto que las demás patas son importantes, la nutrición es muy importante, la sanidad es muy importante, el manejo es muy importante, pero la genética es todo. Si yo arranco con una mala genética, jamás voy a llegar a lo óptimo, por más que dé de comer, digamos, un menú especial, por más que le ponga todas las vacunas o por más que tenga el manejo mejor estandarizado del planeta. O sea, la genética es todo. Justamente, nosotros cuando vendemos un toro, vendemos semen, o vendemos embriones, vendemos valor genético. Eso es lo que vendemos. Entonces la genética es todo y el desafío es cómo cuantificarla, cómo mostrarla, cómo hacerla que se entienda para que se use de la mejor manera posible. ¿Se puede decir que Paraguay está posicionándose en esto que tiene que ver con la genética, con la buena genética? ¿Se puede distinguir ya una buena genética y estamos exportando esto al exterior? Sí, Paraguay, digamos, yo vengo a Paraguay desde hace más de 30 años y realmente ha avanzado muchísimo, muy bien, en genética, en reproducción, en sanidad, en producción. Y eso va mucho de la mano de que el productor paraguayo es un hombre de negocios que tiene mucho tesón empresarial, invierte muy bien, sabe manejar los campos, tiene tradición en ganadería, pero también está inquieto por la innovación, con lo cual eso hizo que hoy en las razas más importantes de Paraguay hay un germoplasma que puede mejorar la genética de cualquier parte del mundo. Es decir, que los productores hoy en día están un poco más motivados a invertir en buena genética. Claro, mucho más. Yo creo que es el momento ideal. Paraguay tiene mucho potencial para seguir explotando, por ejemplo, en el Chaco paraguayo. Se está manejando muy bien el tema de sustentabilidad. Tenemos tipificación de reses encaminado, no es oficial, pero se está haciendo pruebas, o sea que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que cuando está ese clima de negocios favorables, cuando uno más le interesa invertir en genética. Y en eventos como este, donde tenemos toros para venta, tenemos semen para venta, tenemos embriones, tenemos incluso caballos que también nos apasionan, es la oportunidad del año, ¿no? Una recomendación final o conclusión con respecto a esto para que los productores también puedan estar un poco más motivados y no tener miedo a invertir en genética. Bueno, yo creo que la genética es algo que uno invierte esporádicamente, o sea, no es un insumo que tengamos que invertir todos los años grandes cantidades de dinero, a diferencia de lo que es la comida para los animales, el esperre de soja, el maíz, que es algo, la cuenta de la alimentación es enorme, o los sueldos de los empleados, o los impuestos, o en fin, mantener la estructura. Todo es necesario, todo hay que hacerlo, pero la genética es algo que uno, si arranca con un buen rodeo de hembras, bueno, ya tiene gran parte del camino allanado. Después tiene que ponerle arriba buenos toros, buen semen y lo va llevando. Y es un valor agregado que se va acumulando año tras año con el transcurso de las generaciones. Entonces, no solamente la inversión se desparrama en el tiempo, en
cuotas muy pequeñas, sino que además cada vez mi rodeo vale más, con lo cual no tiene resistencia. Yo creo que es el insumo a invertir y a seguir y a aprovechar y a capitalizar. Así que, de hecho, el productor paraguayo lo está haciendo y cada vez tiene más información para hacerlo mejor. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por brindarnos esta entrevista y le deseamos muchos éxitos. Gracias, querida. Hasta luego. Estoy en compañía del doctor Renato, él es especialista en nutrición animal. En esta oportunidad queremos saber un poquito más acerca del concepto que se maneja y luego también hablar un poquitito de lo que tenga que ver con la nutrición a nivel regional. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, un gusto estar aquí y a la orden para lo que necesite. Con respecto a la nutrición y la región en sí, ¿cómo está, hablando de nutrición bovina, ahora, cómo estamos a nivel regional? Usted sabe que el último censo hubo una disminución de nuestro hato, porque venimos de 2-3 años con mucha sequía, lluvias intermitentes y mucha gente se obliga, que no tiene suficiente reserva, a deshacerse de un porcentaje de su hato, tanto que nuestra exportación de carne no ha bajado, a pesar de que no tenemos suficiente comida. Pero la mayoría de los productores ya es consciente que tenemos una estación seca y una estación lluviosa, y tenemos que, en la estación lluviosa, que producimos 3 veces más de lo que necesitamos, tenemos que guardar una parte para la estación seca. Entonces, en ese proceso de aprendizaje estamos. Porque, Elisa, antes pasto natural produce todo el año. Ese pasto que estamos aquí, pero produce muy poquito. Y la gente sembró pastos mejorados que producen 6 meses, 5 veces más que el pasto natural. Pero cuando viene la primera helada o cuando viene la sequía en el invierno, dejan de producir y producen 0. Y estamos en ese aprendizaje de cómo guardar esa comida, el excedente que producimos en el verano, para el invierno. O sea que esto necesita un monitoreo, una asesoría para poder justamente guardar estas reservas para la época en donde tengan una baja de pasto. Sí, y para complicarnos, Elisa, estamos en una zona de transición. No tenemos ni la alfalfa que tiene Argentina, ni la zona de Brasil Central que no tiene heladas. Estamos en una zona intermediaria, traemos los pastos de Brasil y vienen las heladas, nos queman, nos dejan sin comida. Y no tenemos una investigación fuerte en el país. O sea, usamos todo del INTA, yo presenté mi charla de Embrapa de Brasil, y muy poquito aquí. Ideagro está empezando a hacer algo, y necesitamos más experiencia, y nos quedamos en manos de vendedores que a veces no siempre dan la indicación más correcta de la necesidad de los animales. ¿Cuál es el mayor problema que ahora mismo estamos teniendo con respecto a la nutrición? Además de hacer reservas para época seca, para mí es la recría. O sea, el primer invierno en la vida de los desmamantes. Quitamos los terneros de las vacas en mayo, quitamos la leche, el alimento más noble, y no tenemos un buen pasto. Viene la sequía, pasto seco, fardo, baja calidad, y destetamos los animales con 200 kilos. En octubre, en esa época, tiene lo mismo 200 o menos. Y perdemos ahí un año en la vida de los animales porque no sabemos manejar recría. Tenemos que hacer reservas de calidad, ensilajes, un buen fardo, dar un poquito de grano, y tratar la recría y no tener esa categoría improductiva en la estancia que baja todos nuestros índices país. Es como lo que estabas mencionando en la charla, es como que cuando se hace palpaciones y se definen ciertos tipos de animales que son
aptamente o altamente reproductivos, dejamos de lado los que son improductivos. Sin embargo, a eso se debería de prestar un poco más de atención. Sí, porque los productivos pagan la cuenta. Ellos, los improductivos también comen, necesitan desparasitante, vacunas, todo, y no producen nada, solo gastan. Entonces, tenemos que ponerle cuidado, atención para que sean productivos. Todos los animales de una estancia tienen que producir. Yo explicaba que Estados Unidos, con 90 millones de cabezas, produce la misma cantidad de carne, casi la misma, que nuestros 5 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Entonces, producimos 12 millones de toneladas, nosotros 5 y Estados Unidos también. Y nosotros tenemos 314 millones de cabezas y Estados Unidos 93. Me da mucha vergüenza decir eso. Tenemos la misma genética, los mismos programas de salud, pero en nutrición aún falta mucho que hacer. O sea que no tiene mucha relevancia invertir en buena genética si no se invierte en una buena planificación de nutrición bovina. De verdad, compramos Ferraris, estamos viendo ahí en el remate de los llanos, Ferraris que andan y los soltamos en un empedrado de pueblo. Me explico, se va a desbaratar antes que si hubiéramos comprado un Jeep barato. Conclusión final entonces, o recomendación a tener en cuenta para nuestros amigos productores. Que busquen asesorías independientes, serias, ya hay buenos profesionales trabajando y ayudando a la gente a trabajar en recría. Van a tener que invertir, pero la gente dice caro invertir en recría, no, caro son los campos y eso ya tenemos, lo más caro es la tierra. Y hacerla producir es barato, solo que tenemos que hacerla producir bien. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, gracias por brindarnos esta entrevista y esperamos charlar con usted próximamente. Un gusto. Así llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su atención y preferencia y lo invitamos a seguir con la programación de Canal Rural. Tengan ustedes un muy buen resto de jornada, amigos productores. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.